quiero compartir con ustedes un tema que le he puesto por título Palabras de consuelo y esperanza. Y como pasaje introductorio vamos a estar leyendo un versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 20. Y dice así: No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. También quiero leerles, a modo de introducción, un poema que lleva por título Aquí hubo un hombre. Y dice así: Aquí hubo un hombre que nació en un pequeño pueblo, hijo de una campesina. Él creció en otro pequeño pueblo. Hasta los 30 años trabajó como carpintero. Luego, durante 3 años fue un ministro viajero, pero nunca viajó más de 200 kilómetros del lugar donde nació. Y a los lugares a donde iba, normalmente caminaba. Nunca ocupó un cargo político, nunca escribió un libro, nunca compró una casa, nunca tuvo una familia, nunca fue a la universidad y nunca puso un pie en una gran ciudad. Sí, aquí hubo un hombre. Aunque nunca hizo una de las cosas generalmente asociadas con la grandeza, no tenía más credenciales que él mismo. No tenía nada que ver con este mundo, excepto por el divino propósito que lo trajo a este mundo. Cuando aún era un joven, la marea de la opinión popular se volvió contra él. La mayoría de sus amigos huyeron. Uno de ellos lo negó. Uno de ellos lo traicionó y lo entregó a sus enemigos. Luego pasó por la burla de un juicio y fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. E incluso mientras agonizaba, sus verdugos jugaban por la única propiedad que tenía en este mundo, y esa era su túnica púrpura. Cuando murió, fue bajado de la cruz y puesto en una tumba prestada, proporcionada por un amigo compasivo. Más de 20 siglos han pasado ya, y hoy es una pieza central de la raza humana, nuestro líder en la columna del destino humano. Y creo que estoy bien en mis cabales cuando digo que todos los ejércitos que alguna vez marcharon, todos los navíos que alguna vez navegaron por los mares, todos los cuerpos legislativos que alguna vez legislaron y todos los reyes que alguna vez reinaron, todos ellos juntos no han afectado la vida del hombre en esta tierra tan poderosamente como esa única vida solitaria. Aquí hubo un hombre. Jesús. Verdaderamente no encontramos su nombre entre los hombres grandes y poderosos de este mundo, aunque Él ha sido y sigue siendo el más grande, poderoso, santo, puro y bueno de todos los que jamás vivieron. El hombre cuyo reino no es de este mundo. Él no vino como conquistador, no vino con espada en su mano, sino que vino a hablar con palabras suaves y apacibles, que penetran y derriten a los corazones, que vendan a los quebrantados, a los angustiados, a los que están heridos, y que les dice:
vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El texto que leíamos al principio, el texto introductorio, está impregnado de amor, y espero con la ayuda del Señor poder mostrarles algo de ese inmenso amor y esa inmensurable compasión de Jesús, ese hombre que huyó de la fama y que fue y sigue siendo todo amor. Los invito a leer unos pasajes, unos versículos más en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 18 al 21. Acá encontramos una de las joyas descriptivas del amor y de la compasión de Jesús, y que son el cumplimiento de una profecía en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías capítulo 42 del 1 al 4. Se repiten las mismas palabras en el Evangelio de Mateo. Lo voy a leer de la versión que se llama Biblia al Día, y dice así, desde el versículo 18 al 21. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Con la ayuda del Señor quiero tocar 3 puntos en este mensaje. Y el primero de ellos lo llamo la fragilidad del hombre. Primero tenemos una perspectiva de la fragilidad del hombre. Y vemos 2 figuras. Por un lado la caña quebrada y por otro la mecha humeante, que son 2 figuras, 2 metáforas que están llenas de significado. Por un lado, la caña quebrada es una imagen del hombre y de la mujer en su condición de pecadores. Y el Espíritu Santo comienza quebrantándonos, a fin de que podamos ser salvos. Dice la palabra que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, a fin de ser salvo, el corazón endurecido tiene que ser quebrantado, y la caña quebrada es una imagen de la mujer y del hombre pecador. Por otro lado, tenemos la mecha humeante, que la entiendo y la veo como una figura de un cristiano que se ha apartado del Señor, que tal vez ha recaído, como una de esas personas que ha sido una luz, pero que al apartarse del Señor ha apagado, ha contristado al Espíritu Santo. Alguien que se ha apartado del Señor y que ha caído en pecado y que ahora su luz está casi apagada. Es una mecha humeante, aunque no está apagada del todo, porque un verdadero hijo de Dios nunca puede apagarse completamente, porque Cristo nos dijo, no la apagaré. Dice, ni apagará la mecha que apenas arde. Sin embargo, se vuelve como una de esas lámparas que se van quedando sin aceite y su luz comienza a apagarse. Resulta casi inútil. No está del todo apagada,
pero suelta humo y es maloliente. Acá vemos que la caña quebrada y la mecha humeante son dos cosas carentes de valor. Y me pregunto, ¿quién querría una caña quebrada? Algo que es totalmente inútil, no sirve para nada, y que muchas veces queda en el suelo y es pisoteada por las personas que pasan. ¿Quién no ha pisado en la vereda o en la calle una caña rota, una caña quebrada? Y por otro lado también me pregunto, ¿y una mecha humeante? ¿Para qué sirve? Es algo molesto, algo maloliente. Como un ejemplo más cercano podríamos estar pensando cuando apagamos una vela y queda esa mechita pequeña, humeante. Y hoy en día también conocemos esas velas que las apagamos y esa mecha humeante y chispeante que con un poquito aire que circula vuelve a encenderse. Y nosotros como seres humanos también carecemos totalmente de valor. Somos indignos e inmerecedores de la atención de un Dios santo y puro. Pero como dice su palabra en este texto, en este pasaje, Cristo no te echará a un lado porque no tengas ningún valor. Y no sabés a dónde te puede llevar el Señor, qué servicio podés prestar para Él, para su obra. Tampoco podés saber cuál es el valor que Cristo te asigna. El Señor Jesús, pensá que te amó y te ama tanto que dio su vida en la cruz para que vos tengas vida. Y cuando Dios pone su mano sobre una persona, si antes era sin valor e inútil, puede convertirla en una persona que es sumamente valiosa. Vimos entonces en este primer punto la fragilidad del hombre. Y en segundo lugar, vamos a ver como contrapartida la compasión divina, la compasión de Dios. Dios promete que no terminará de romperte, que no terminará de destruirte, porque nunca vas a ser llevado a un lugar de desesperación, sino que vas a ser librado, vas a ser librada. La palabra enseña que podés llegar a pasar por el fuego de la prueba, pero que no serás destruido. Aunque estés humeando como una mecha que está a punto de apagarse, no vas a morir. Sea cual fuere tu pecado, sea cual fuere tu situación, el Señor te dice, como le dijo a Job en el capítulo 22, versículo 23, si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Y en palabras del Señor Jesús, en Juan 6:37, dice, al que a mí viene no le echo fuera. Él no te va a echar fuera, no te despreciará, no te va a despreciar, aunque te hayas cubierto de inmundicia de la cabeza a los pies. Porque aún así, Dios tiene los brazos abiertos para recibirte. Él dice que no te apagará, Él dice que no acabará de romperte. Y cuando dice al que se apartó que no lo apagará, significa que te va a avivar, que va a avivar esa llama hasta que esa mecha humeante se vuelva a encender y comience a brillar otra vez. Así es como Jesús trata con esos hijos que se apartan.
no los apaga, sino que sopla nuevamente ese aliento de vida para que pronto la pequeña chispa crezca hasta ser una llama ardiente. Los hijos y las hijas de Dios, que son llamados cañas quebradas y mechas que apenas arden, están tan a salvo y tan seguros como aquellos otros que son fuertes y poderosos en Cristo. Si el más débil e insignificante cristiano pudiera perderse, entonces el honor de Dios quedaría tan manchado como si se perdiera el cristiano más grande. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús en Juan 6:39. Escuchen bien. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Escuchen. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese es nuestro Dios, y esa es la compasión divina, como vimos en este segundo punto. Vimos por un lado la fragilidad del hombre. En segundo lugar, vimos la compasión divina. Y en tercer lugar, y para terminar, vamos a ver que hay una victoria cierta. Fíjense en el último versículo que dice al final del versículo 20, hasta que haga triunfar la justicia. Hay una victoria cierta para vos, hay una victoria cierta para los hijos de Dios. Y cuánto aliento reciben los hijos de Dios cuando saben que la victoria es suya. Por eso que este mensaje lleva por título palabras de consuelo y de esperanza, porque tenemos una victoria cierta. Dice, hasta que haga triunfar la justicia. Podremos luchar toda nuestra vida, pero al final escribiremos vencí sobre nuestro escudo. Seré más que vencedor por medio de aquel que me amó y dio su vida por mí. Sí, cada hijo, cada hija de Dios, por más débil que sea, finalmente triunfará, porque hay una victoria cierta. Alcanzará la victoria. Cada uno de esos hijos e hijas, llenos de debilidades, llenos de errores, tal vez agobiados, tal vez con recaídas, cada uno de los verdaderos hijos e hijas de Dios alcanzarán la victoria, porque hay una victoria cierta. Grábenselo bien, hay una victoria cierta para los hijos de Dios. Y nadie, absolutamente nadie será echado fuera ni dejado de lado hasta que haga triunfar la justicia, como dice este versículo. Y esta es la parte de cada cristiano. Triunfará por el nombre de su amado Salvador. Que puedas decir al final de tu vida, triunfé por el nombre de mi amado Salvador. A menudo somos cañas quebradas y nuestra relación con Dios se debilita con nuestra actividad diaria, con nuestro caminar sobre esta tierra. Llegamos al punto de parecernos a una mecha humeante, una mecha que apenas arde. Pero el Señor Jesús ha prometido que no te apagará aún cuando seas una mecha humeante. No acabará de romperte cuando seas como una caña quebrada, sino que te librará de tus aflicciones y al final podrás cantar victoria por medio de aquel que te amó y que dio su vida por vos.
Por eso es que yo te invito a que entregues toda tu vida en las manos de Jesús. Y entonces Él nunca, pero nunca te va a echar de su lado, sino que te va a alimentar, te va a abrigar, te va a sustentar y te va a restaurar con su mano poderosa. Acordate que Él dijo que esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es nuestra esperanza. Y ya para ir finalizando, les dejo dos versículos muy conocidos también de Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, en palabras del Señor Jesús cuando les dijo: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. Oh, qué bendita esperanza. Que sea nuestra oración y nuestra seguridad. Como decía nuestro texto introductorio de Mateo 12:20, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. Es promesa de nuestro Dios. Por más que seamos frágiles, que seamos hombres y mujeres frágiles, descansamos en esa compasión divina porque tenemos una victoria cierta. Quiera el Señor bendecirte en gran manera. Amén.